Hoy nos acompaña el profesor de Derecho Constitucional Julio Alviar y hoy no tenemos al RO. Hoy nos acompaña también el polémico Javier Rosa. Hola Javi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Hagamos Bien, pasar al tiro a nuestro invitado, que no lo podemos perder. ahí Hola, está el profesor. Profesor, un placer tenerlo acá. Yo debo confesar algo. Una vez salí con una alumna suya y me dijo que Ay, usted era un gran profesor. Me dijo bueno, que era bueno, un porque gran también puede profesor. ser la otra alternativa, sí. Sí, sí. Me parece que no tenía otra alternativa. Tenía examen final con usted, así que tenía que decir que era grande. No, broma. No, pero Sí, no, pero siempre, puede ser perfectamente. sí. no, Javier está saliendo mucho últimamente, pero muy bien, Javier, te felicito, esa es la actitud. Oye, vamos directo al grano entonces, pues, profesor. Como dijimos al inicio, usted es una persona entendida en el tema constitucional, con experiencia, digámoslo bien, no es un TikToker, no es un Instagramer o un militante de algún partido que debe obedecer alguna orden. Tampoco usted es un político, por eso nos interesa conocer sus razones de la postura que tomó en contra de esta propuesta constitucional. Profesor, ¿cuáles son sus argumentos para rechazar y qué es lo peor que usted considera que hay dentro de esta propuesta constitucional? Bueno, ahí la verdad es que hay dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis argumentos? Porque son muchos, y cuál es lo peor se pueden reducir a dos cosas, ¿de acuerdo? Voy a partir por lo primero, pero previamente decir que, claro, desde la vida académica, que una vida más de estudio, más encima de la realidad, encima no, más despegada, ¿no es cierto?, de la realidad contingente, eh, es una instancia más de reflexión, ¿no? Entonces uno no es un activista político y lo que uno hace es intentar calibrar las cosas, calibrar el texto constitucional, y en eso tengo que decir que el texto tiene cosas buenas, tiene algunos avances en materia de derechos fundamentales. Eh, yo la verdad es que cuando leí el texto tuve una cierta simpatía por el conjunto, pero cuando lo leí por segunda vez no tuve tanta simpatía, porque claro, cuando uno lee de corrido, la verdad es que encuentra muchas cosas buenas. Pero después te estás dando cuenta de que hay muchas cosas buenas que están en el texto que están en las leyes vigentes. Si tenemos tiempo de hablar de eso, lo que es una bastante deficiente técnica constitucional, elevar al texto constitucional cosas que están en la ley vigente, ¿de acuerdo? Y por eso el texto es tan extenso, tiene 50.000 palabras en contra de las 27.000 que tiene la Constitución de 1980 con todas las modificaciones que se han hecho y de 25.000 que tienen más o menos promedio los países de la OCDE. Es un texto bastante extenso, entre otras razones, por ese motivo. ¿De acuerdo? Pero cuando ya una segunda lectura, ya leyendo como que uno dijera las letras chicas, va haciendo correlaciones entre los distintos enunciados, en derecho súper importante algunas palabras técnicas o algunas frases que no son técnicas porque no lograron ser técnicas, no lograron formularse bien. Entonces, claro, leyendo el texto, leyendo las correlaciones y, y coordinando aquellas frases, ¿no es cierto?, que no se han formulado bien o aquellas frases que omitieron cosas que eran necesarias, eh, llegué a la conclusión y tomé un lápiz y un papel y hice un listado de las cosas buenas, y yo sé que no me invitaron a hablar de las cosas buenas, pero hice un listado también de las cosas que son débiles del texto. Y encontré cuantitativamente muchas cosas débiles, pero cuantitativamente entre las cosas débiles y las cosas buenas, quizá uno puede hacer un balance y algunas personas podrían decir ya, ok, por eso hay gente nuestra de derecha, ¿no es cierto? Gente de orden que lee la Constitución y dice, bueno, voy a optar por el apruebo y otro voy a optar por el rechazo. Está bien, uno puede hacer un balance cuantitativo de cosas buenas, cosas malas, pero a mí hay dos cosas que las encuentro espantosas. O sea, son dos cosas malas. O si ustedes quieren pasar más delicado, aunque uno no tiene por qué ser delicado en estas cosas, pero digo, en la academia uno es más delicado. Por favor, no lo sea. Por favor, Son lo puntos, invitamos a que no lo sea. son puntos tan débiles, tan gravitantes, que me hacen rechazar, ¿de acuerdo? Y esos puntos son en que cómo, cómo la Constitución recibe el derecho internacional de los derechos humanos, qué hace con los derechos internacionales de los derechos humanos, porque las constituciones pueden tener
¿no es cierto?, varias actitudes frente al derecho internacional de los derechos humanos, y esta Constitución, probablemente en África hay una apertura tan enorme a los elementos negativos de los derechos internacionales de los derechos humanos, que tiene elementos negativos y elementos positivos. Pero esta Constitución, yo no conozco un referente de países desarrollados o que aspiren al desarrollo, como se decía antes, que sea, que reciba ese derecho internacional de derechos humanos de manera tan perjudicial como hace este texto. Y eso tiene enormes consecuencias en todo el derecho, en los operadores jurídicos, en el actor de tribunales, en las políticas públicas, en la legalidad posible, en la vida diaria de todos nosotros y en las distintas áreas en que se desarrollan los cuerpos intermedios, la educación, ¿no es cierto?, las pymes, las diversas zonas de actividad empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tema, peligrosísimo, porque la izquierda radical avanza en un sector del derecho internacional de los derechos humanos, que es el soft law, o los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente estoy rodeando la idea, no estoy detallando todavía, es cómo trata el proyecto el derecho internacional de los derechos humanos. Es una vergüenza, es una, no quiero ser grosero, bajarse los pantalones. Chile se baja los pantalones, lo que no hace ningún país desarrollado. Todos los países desarrollados, o los países que tienen poderosos, o los que tienen dignidad, aunque no sean poderosos, no hacen esto lo que hace este texto constitucional. ¿De acuerdo? Y lo segundo es, yo siempre he estado reflexionando mucho, ¿de acuerdo? Pero también conociendo otros países, conociendo el mundo europeo, me encanta Europa, y también me encanta mi país, y América Latina, ¿no?, y la América hispánica, ¿no es cierto? Hay modelos exitosos de Estado social que son los modelos de Estado social europeos. Y si ustedes comparan cómo tratan, las reglas generales de cómo tratan los países europeos, que han sido exitosos en los estados sociales, cómo tratan el Estado social, y después podemos hablar un poquito del concepto de Estado social, y cómo trata este texto, ahí hay un hiato, un abismo enorme, ¿no es cierto?, por el déficit de este texto. Yo diría, no, el déficit está mal empleado, por la mala manera en que se recoge el Estado social, la manera poco seria, la manera poco, poco seria, e incluso la manera tonta. Y yo no quiero decir que los que la escribieron esto son tontos, sino que estoy diciendo de una manera tonta, en donde se enfrenta a un problema que es necesario, ¿no es cierto?, atender las condiciones básicas de las personas en el país, de existencia, de sobrevivencia, de bienestar. Hagámoslo bien, pero no hagámoslo mal. Y acá se ha perdido una oportunidad enorme porque se hace mal. Y cuando usted hace mal las cosas, no solamente no tienen Estado social, tienen vamos a decir, la destrucción o un estallido futuro, un riesgo, posible estallido, digo no social, sino que del erario nacional, ¿de acuerdo? Del erario nacional. Entonces, yo, para entrar en materia, diría esos dos focos,